Coloides. Es importante diferenciar entre una disolución y un coloide, que aunque parecieran a primera vista que son casi lo mismo, tienen sus propiedades y características únicas. Antes de estudiarlos, tenemos que tener en cuenta algunas palabras que vamos a estar utilizando a lo largo de la explicación, como lo es partícula. Una partícula se puede entender como una parte muy pequeña, o dicho de otro modo, de un pequeño objeto. Entonces, estas figuras geométricas podrían ser nuestras partículas, son objetos pequeños. Cuando hablamos de dispersión, ahora a estas partículas las voy a extender o esparcir en algún lugar o en un volumen que yo desee. Entonces, si yo tuviera un estanque y yo quisiera dispersar estas partículas, lo que estoy haciendo es extender estas partículas sobre este estanque o quizás algún río o un volumen de agua o de otra sustancia. Entonces veríamos que al estar dispersando partículas, lo que está pasando con dichas partículas es que van a estar extendiéndose o esparciéndose en algún lugar, alguna superficie, algún volumen. Podríamos estar olvidando alguna palabra, quizás pensaríamos que no es importante y quizás estaríamos en lo cierto, pero antes de hablar de los coloides hay que recordar que es una disolución. Una disolución se define como una mezcla homogénea. Al decir que es una mezcla quiere decir que estamos combinando dos o más sustancias. Las sustancias que están en menor cantidad se les llama solutos y a la que está en mayor cantidad disolvente de manera general. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos pinturas como son las acuarelas y agua, nosotros observaríamos que el disolvente, que es el que va a estar en una proporción mayor, es el agua, mientras que nuestros solutos serían las pinturas, en este caso las acuarelas. Entonces, ¿qué es un coloide? Un coloide se denomina una dispersión de partículas, es decir, que vamos a extender partículas de alguna sustancia a través de otra sustancia, como puede ser una disolución. Y aquí vemos que los coloides tienen dos partes. Una fase dispersa, que son estas partículas que vamos a suspender, que vamos a estar extendiendo, esparciendo, y una fase continua, que viene siendo el medio donde estas partículas se van a encontrar. Entonces, la fase dispersa es la dispersión de partículas de una sustancia. Estas partículas van a estar en menor proporción, mientras que la fase continua va a ser el medio, esta sustancia o disolución, donde se van a encontrar nuestras partículas o también llamadas fase dispersa. La fase continua es la que está en mayor proporción en un coloide. Entonces, por ejemplo, en la neblina, ¿cuál sería la fase dispersa y cuál la fase continua? Bueno, la fase dispersa, que serían nuestras partículas, que son las que están en menor proporción, serían esas diminutas gotas de agua que están en la neblina, que podemos apreciar cuando están cayendo, por ejemplo, sobre un vidrio de un auto o cuando caen en nuestra piel y notamos que son pequeñísimas gotas de agua que están en un medio muy grande de aire. El aire sería nuestra fase continua, ya que tiene a todas estas partículas en él. Entonces, en el aire están las partículas de agua. Pero ¿cómo vamos a saber si tienes un coloide? Porque quizás a simple vista no va a ser sencillo distinguir si es una disolución o si es un coloide. Para esto se utiliza el efecto Tyndall. El efecto Tyndall hace uso de la luz. ¿De qué manera? La luz se va a dispersar, es decir, la luz se puede desviar cuando se encuentra con partículas que estén suspendidas y va a ser visibles a estas partículas. O dicho de otra manera, el efecto Tyndall es la dispersión de luz que es causada por estas partículas que están en el coloide. ¿Y cómo se va a observar?
Si nosotros hacemos pasar un haz de luz a través de una disolución y un coloide, veríamos lo siguiente. En la imagen vemos un vaso de color amarillo y un vaso de color rojo que tienen líquidos. El líquido amarillo no alcanzamos a notar que está atravesando la luz en él, pero en el vaso que tiene un líquido rojo observamos que la luz se está dispersando en este líquido. Entonces, al hacer pasar un rayo de luz, si no vemos el rayo de luz, estamos hablando de una disolución. En una disolución no podemos ver dispersión de luz, y en el coloide si vemos el rayo de luz, entonces hay dispersión de luz. Entonces, al haber dispersión de luz, hay un coloide, y en este caso el coloide sería el líquido de color rojo de la izquierda. Entonces, la clave para distinguir un coloide de una disolución puede ser la dispersión de luz, que es nuestro efecto Tyndall. Hay muchos tipos de coloides. Por ejemplo, si nuestra fase continua, recordemos que la fase continua es la de mayor proporción y la fase dispersa la de menor proporción, tendríamos que, si nuestra fase continua es gas y la fase dispersa es líquido, hablamos de un aerosol, como es el caso de la neblina o quizás de nuestros desodorantes en casa. Si la fase continua es gas y una fase dispersa en sólido, también se le denomina aerosol, y esto lo podríamos ver por ejemplo en el humo que se desprende de algo que se está quemando o cuando alguien está fumando. Si tenemos que lo que está en mayor proporción es un líquido y lo que está en menor proporción es un gas, encontraríamos una espuma, como puede ser el caso de las cremas batidas, donde tenemos un líquido y nosotros al estar mezclándolo vamos metiendo aire en este líquido formando un coloide que es una espuma. En el caso de la mayonesa entendemos que la fase continua y la fase dispersa, las dos son líquidas. Y en este caso tendríamos que el aceite estaría en una proporción más pequeña que el agua, ya que la mayonesa es una emulsión, así se denomina al líquido líquido, y por eso el aceite está disperso en agua, se le llama emulsión. Por ejemplo, la sangre es algo que se denomina sol. Este sol, su fase en mayor proporción es líquida y la que está en menor proporción es un sólido. ¿Qué podemos encontrar de partículas sólidas en la sangre? Los glóbulos rojos o las plaquetas que están embebidas en un líquido que está en mayor cantidad. El hule espuma, por ejemplo, es una fase continua sólida y una fase dispersa en gas, y esto hace una espuma que vemos que tiene más rigidez, como lo podemos observar en el hule espuma. Las gelatinas es una fase continua de agua y una fase dispersa de líquido, y aquí tendríamos un gel, como es el ejemplo de una gelatina. Y también existen coloides de un sólido en otro sólido, como pueden ser vidrios que tienen ciertos colores, o los vitrinales, donde se dice que tenemos un sol sólido, y un ejemplo de esto es un vidrio rubino oro, como el que se observa en la imagen. Podemos separar nuestras partículas del medio, esta fase dispersa, de la fase continua. Sí, y lo podemos hacer a través de un proceso que se denomina coagulación. La coagulación va a ser separar las partículas, ya que para separarlas vamos a hacer que nuestras partículas se junten, es decir, se aglomeren, y esto va a hacer que se puedan separar del medio donde estaban extendidas, esparcidas. Entonces nuestra fase continua y la fase dispersa van a separarse si la coagulación entra en la ecuación, es decir, la coagulación hace que la fase dispersa se separe de nuestra fase continua. Dicho de otra manera, nuestras partículas se separan del medio donde estaban. ¿Dónde podemos observar esto? Por ejemplo, en la leche. La leche es un coloide, de hecho es una emulsión, un líquido en otro líquido. De tal manera que cuando pasa la coagulación, observamos grumos o cuajos, donde estos grumos serían nuestras partículas, nuestra fase dispersa, y el líquido que queda de lado
es nuestra fase continua, es el medio. Entonces la coagulación nos ayuda a separar las partículas en un coloide. Ahora hablemos brevemente de hidrofílico e hidrofóbico. Hidrofílico es atracción por el agua e hidrofóbico es repulsión por el agua. Hay sustancias que se sienten muy atraídas por el agua y se combinan con ella, y hay otras que son hidrofóbicas que van a repeler al agua. ¿Por qué hay que ver esto? Ya que existen moléculas como la que se presenta, que es de un ácido carboxílico, donde veríamos que la parte donde están estos oxígenos, que son las esferas de color rojo, se le conoce como una cabeza hidrofílica, ya que va a tener una carga negativa y las cargas son afines con el agua. Y vamos a tener una cadena de carbonos, la cual se le dice cuerpo hidrofóbico, y este va a repeler el agua. Estas cadenas carbonadas repelen al agua, no se combinan fácilmente con el agua. Y si yo hiciera un bosquejo de mi cadena de carbonos y esta cabeza hidrofílica, me quedaría como este tipo fósforo que se ve que tuviera unido un hilo de color amarillo. ¿Por qué es importante verlo de esta manera? Esta cabeza hidrofílica de color azul, este cuerpo hidrofílico de color amarillo. Porque si yo pongo muchos ácidos carboxílicos, que son los de la imagen, lo que va a suceder es que se van a comenzar a aglomerar de tal manera que crean una esfera donde todas las cabezas se orientan hacia afuera, apuntando hacia el agua, mientras todos los cuerpos hidrofóbicos se van hacia adentro. Entonces las cabezas hidrofóbicas están afuera y lo que está adentro son los cuerpos hidrofóbicos, y esto va a crear una estructura que se llama micela. La micela es una agregación de todas estas moléculas, en este caso de ácidos carboxílicos, que van a formar una partícula coloidal. Esta partícula coloidal es pequeña y se va armando de esta manera por la afinidad y la repulsión del agua que existe en la misma molécula. Como todas estas moléculas se están juntando, por eso se les conoce esto como un coloide de asociación a la micela. ¿Y cómo podemos observarla de manera macroscópica? Lo que nosotros observamos es esto. Estas micelas las podemos notar porque cuando el aceite entra en contacto con el agua, podemos ver que se forman pequeñas esferas. Estas pequeñas esferas son las micelas y toman esta forma, por lo anteriormente dicho, donde las cabezas hidrofóbicas quedan hacia afuera, los cuerpos hidrofóbicos adentro, para tener la forma de una esfera. Entonces, de forma resumida, nuestros coloides es una dispersión de partículas, es decir, que extendemos partículas, esparcimos partículas a través de una sustancia o una disolución. Los coloides se forman de las partículas, que es su fase dispersa, y de su fase continua, que es el medio donde están las partículas. En la fase dispersa son las que están en menor proporción y la fase continua es la que está en mayor proporción. Vimos que con el efecto Tyndall, donde vimos que la dispersión de luz se da para los coloides, podemos hacerlo para identificar un coloide y también para identificar una disolución. Donde haya dispersión de luz hay un coloide, donde no haya dispersión de luz hablamos de una disolución. Vimos que ejemplos de coloides son los aerosoles, los geles, las espumas, las emulsiones y los soles. Vimos que para separar la fase dispersa y la fase continua se puede hacer por medio de la coagulación, que es esta separación de fase dispersa y fase continua, dicho de otro modo, la separación de partículas y del medio, como lo que vimos cuando se cuaja la leche. Los cuajos sería la fase dispersa, que serían nuestras partículas, y la fase continua, el líquido que sobra. Y vimos que las micelas son estructuras en forma de esfera que pueden suceder cuando hay moléculas que tienen una cabeza hidrofílica y un cuerpo hidrofóbico, ya que cuando se están acumulando van a formar una esfera
y es lo que nosotros apreciamos como esferas, por ejemplo cuando el aceite entra en contacto con el agua. Espero que este video ejemplifique de manera breve lo que son los coloides. Si necesitan retomar la información sobre disolución, queda el video, al igual que otro video que pienso que puede serles de utilidad. Gracias.